Buenos días. Este domingo 13 de marzo, siempre es un honor y privilegio poder estar en ese tiempo de la predicación. Antes de poder iniciar, me gustaría dar un pequeño comercial. En 2 semanas, lo que es el sábado 26 y domingo 27, vamos a tener la visita del pastor Edgar Salazar. Es pastor de una iglesia en La Paz. El día sábado va a estar compartiendo 2 temas. Ustedes recibieron unas hojitas hace algunas semanas. Va a estar compartiendo 2 temas para matrimonios. Uno, tratando acerca de la resolución de conflictos, y otro, hablando acerca de honrar a tu cónyuge. Entonces, vamos a hacer ese evento el día sábado a las 7:30 de la tarde, para que nos pueda estar acompañando con su esposo, con su esposa. Confiamos que va a ser de mucha bendición. El pastor no tengo mucho de conocerlo, pero es un siervo de Dios y creo que él va a traer un buen mensaje para bendición. Ese día sábado y el domingo vamos a tenerlo como predicador invitado también para traer la palabra ese domingo 27 de marzo. Entonces, por favor, si usted tiene ahí su agenda, si tiene algo y puede anotarlo, puede tenerlo presente. Sábado 26, 7:30 de la tarde, y domingo pues vamos a tener aquí, junto con el servicio, la predicación. Entonces, él viene con su esposa y uno de sus hijos para estar aquí con nosotros esos días. Bueno, ese es el comercial, hermanos. Ahora vamos a entrar en la predicación, ahora sí. Si usted ha tenido la oportunidad de leer las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta, algo muy evidente es la historia del pueblo de Israel. Es una historia de constante guerra. De hecho, si usted trata de buscar cuánto tiempo pasan ellos en paz, realmente son pocos los años. Constantemente vemos que están en batallas, en guerras, y que están en conflictos internos y con otras naciones. Así que la mayoría de los niños en aquel entonces crecían con esta idea, con esta imagen de que un día su papá salía de casa y podía ser el último día que lo vieran. En ese contexto los niños crecían en ese ambiente, y en ese contexto, en ese ambiente, ellos veían el mundo de una manera diferente. Ellos ven, personas que crecen en tiempos de guerra, ven el mundo de una manera distinta a personas que crecen en tiempos de paz. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se reveló a su pueblo, Él se reveló con el nombre de Yahvé de los ejércitos. Es uno de los nombres compuestos más comunes de Dios en toda la Escritura. Es, si no me equivoco, el más común. Y eso tenía un significado muy especial para un pueblo que estaba en constante batalla, en constante guerra. De hecho, Éxodo capítulo 15, versículo 3, en la Nueva Versión Internacional, nos dice que el Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. La imagen del Señor como un guerrero es algo que lamentablemente pierde la importancia para muchos de nosotros. Esto es así porque no pensamos generalmente en la vida, en el ministerio, en el trabajo en la iglesia como una batalla. Recuerdo, por ejemplo, en una de sus predicaciones, el pastor John MacArthur decía que los primeros años de su ministerio él los vio como una sobrecarga de trabajo, y después aprendió a darse cuenta que no era una sobrecarga de trabajo, era una batalla constante que tenía que pelear. Para aquellos de entre nosotros que tienen una visión de la vida y del servicio a Dios como una constante batalla, Pablo escribió palabras que pueden ser muy útiles para nosotros hoy. Así que si tiene su Biblia, vamos a la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 27 al 30, es la porción de este día. Cuando lo encuentre, le quiero pedir por favor que me acompañe poniéndose de pie, y mientras doy lectura, me sigue por favor con su vista. Dice Filipenses 1, 27 al 30, la palabra de Dios:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios, su palabra dice que usted es varón de guerra, usted es guerrero. Enséñanos, Señor, en esta hora, que vivimos en una constante batalla. Ayúdenos, Señor, a tener la mentalidad correcta para esta batalla y para que podamos pelear la buena batalla de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Ayúdenos, Señor, por favor. Llénenos en esta hora con su Santo Espíritu, ministrando nuestras mentes, corazones, Señor. Úseme para hablar su palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias. La carta del apóstol Pablo a los filipenses, como ya hemos notado, es una carta de ánimo que fomenta la unidad y el trabajo en equipo en medio de circunstancias difíciles. Esta característica es algo que también vamos a notar nosotros en la porción que tenemos en este día. Estando Pablo en la cárcel, él instruía a los filipenses que debían de mantenerse en esta batalla que sostenían. Pablo mismo estaba en esa batalla debatiéndose, ustedes recuerdan, entre la vida y la muerte. Él reflexionaba sobre estas cuestiones unos versículos atrás que ya compartía nuestro hermano Robert la semana pasada. Él encaraba la muerte y decía, si llego a morir, eso para mí es muchísimo mejor, es ganancia. Él encaraba la muerte así. Pero por otro lado, volteaba a ver y decía, ¿y si quedo con vida? Bueno, eso es más necesario, porque todavía tengo trabajo que hacer, y ese trabajo consistía en ayudar a los hermanos a progresar en su fe, en su gozo, y en que Cristo fuese la gloria de ellos y su satisfacción. Así cerró el apóstol Pablo el versículo 26. Lo que tenemos ahora es lo que Pablo esperaba de ellos. Ya dice Pablo lo que él pretende hacer, pero ahora, ¿qué espera de los filipenses? De eso va a tratar nuestro texto. Así que Pablo no era solamente un ejemplo del cual los filipenses tenían que admirarse, era un ejemplo a seguir, pero también implicaba algo de parte de ellos. Es como el coronel que le habla al batallón y le dice, ya sobreviví a la primera batalla y quiero seguir peleando esta batalla, pero necesito que todos estén a la altura de su uniforme y de su deber. Algo así está haciendo el apóstol Pablo cuando está hablando o está escribiendo esta carta. Así que Dios también, a través de esta porción, nos está llamando, hermanos, a estar a la altura de nuestro deber y del privilegio que tenemos de padecer por la causa de Cristo. Por esta razón hay dos puntos que quiero señalar en relación a lo dicho. Primeramente, vamos a ver que Dios nos llama a estar a la altura de nuestro deber como ciudadanos del reino de Cristo. Y en segundo lugar, vamos a ver que Dios nos manda a ponernos a la altura del privilegio que tenemos de padecer por Cristo. Veamos lo primero entonces, a la altura del deber cívico. Ahí en el versículo 27, al inicio ustedes pueden notar que dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Con la palabra solamente, Pablo ahora está queriendo enfatizar esta parte de, esto es lo que yo haré y solamente pido esto de ustedes. Él está exigiendo una respuesta de parte del pueblo. Y eso que él está pidiendo es que ellos deben de comportarse a la altura, a la dignidad del Evangelio de Cristo. Esa palabra comportarse
Tiene un matiz muy interesante, hermanos. Normalmente Pablo, al escribir una instrucción como esta, diría: solamente esto les pido, que anden como es digno, pero usa la palabra andar digno, como en Efesios capítulo 4, donde él habla digno, un andar digno. Pero aquí utiliza esta palabra comportarse, en el griego politéfome, y esta palabra significa comportarse como un ciudadano, un comportamiento cívico. Por ejemplo, en las escuelas primarias y secundarias, si no me equivoco, se da la clase de lo que es cívica y ética. A través de estas clases se le enseña a los niños cómo debe de vivir un ciudadano mexicano, cuáles son los valores que nosotros abrazamos, los honores, el trato, la relación unos con otros. Eso es lo que se instruye a los niños en cívica y ética. Y cuando Pablo le escribe a ellos que se comporten como ciudadanos, ¿a qué tipo de ciudadanos se está refiriendo Pablo? Bueno, Filipos, esta zona de lo que era Filipos, la ciudad, era una zona para una colonia romana, a donde llegaban todos los retirados del ejército de Roma. Entonces, era un lugar lleno de veteranos. Imagino que en Estados Unidos también hay, en Washington, me imagino, lugares donde son puros veteranos. Bueno, este lugar era un lugar para puros veteranos romanos, hombres que habían trabajado, que habían peleado batallas y estaban allí viviendo, que se sentían orgullosos de haber portado el uniforme, de haber batallado, de haber enfrentado, de haber tenido heridas de guerra. Cuando Pablo les escribe entonces, compórtense como ciudadanos, ¿le está queriendo decir a la iglesia que se comporten como ciudadanos romanos? Bueno, no me parece que sea el caso, porque en Filipenses 3:20 les dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Así que el llamado de Pablo a comportarse no es como ciudadanos romanos, pero es algo más alto, como ciudadanos del cielo. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, a diferencia de cualquier ciudadanía en la tierra. Todo creyente tiene una ciudadanía en los cielos y es diferente a cualquier ciudadanía en la tierra. Somos ciudadanos del cielo, hermanos, por nacimiento. ¿Tú compraste la nacionalidad? Le preguntaba una vez a Pablo, ¿cómo la adquiriste? Por nacimiento. Y nosotros igual, somos ciudadanos del cielo por nacimiento. Juan 3:3, ¿qué nos dice? Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante, los traductores tienen una nota en este versículo para la palabra nacer de nuevo, porque esa palabra de nuevo también se puede traducir de lo alto. Así que para ser un ciudadano celestial hay que nacer allá, nacer de lo alto, nacer de nuevo, nacer por el Espíritu. Y al nacer así como ciudadanos celestiales, pues también hay valores, hay principios, hay un estilo de vida que tenemos que vivir. Entonces, comportarse como es digno del Evangelio de Cristo, cosa que dijo Pablo, es básicamente esto, hermanos: comportarse a la altura de un ciudadano que reconoce a Jesucristo como su Rey. Es básicamente eso. ¿Cómo nos comportamos de una manera digna del Evangelio? Bueno, si Cristo es el Rey, entonces aquí tenemos su voluntad. Y aquí nosotros vemos cómo es andar dignamente de ese Rey. Partiendo de este punto es de donde se desarrolla toda la exhortación. Por eso voy a señalar varias cosas muy puntualmente. Un comportamiento digno del Evangelio de Cristo debe ser en todo momento. Miren el versículo 27. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Hermanos, es una gran bendición que Dios le ha dado a la iglesia pastores, maestros, hombres de fe, bajo los cuales nos podemos poner en la tutela de ellos, y son una bendición porque nos ayudan en la fe, nos ayudan en el camino del Señor. Pero no siempre están con nosotros, ¿no es cierto?
No siempre van a poder guiarnos en todo momento y estar al lado. Y el hecho de que no estén nos da permiso para andar como nosotros queramos. Dice el apóstol Pablo, no. Si yo estoy o no estoy, quiero escuchar que ustedes andan dignamente. Esa es la forma en que debe vivir un ciudadano del reino. Aunque te vean o no te vean, en lo visible o a escondidas, tú estás como un ciudadano del reino. Otra cosa importante a señalar es que un comportamiento digno del Evangelio de Cristo es estar firmes. Sigue diciendo el versículo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Esa palabra, firmes, tiene un contexto militar. Se refiere al soldado que logra mantener su posición en un momento de combate. Efesios 6:11, por ejemplo, la utiliza en ese contexto. Dice, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Y aquí hay que resaltar algo muy importante, porque de aquí en adelante las exhortaciones no son individuales, sino que Pablo está hablando a la iglesia como grupo. Tenemos que pensar en esta idea de que Dios no solamente me está llamando a mí a resistir, nos está llamando a trabajar en equipo para juntos resistir. ¿Sabe qué es una de las características por las cuales el ejército romano era muy famoso? Tenían soldados muy preparados, definitivamente ese era un aspecto importante. Pero el más importante en el ejército romano, en aquel entonces, eran sus formaciones. Los bárbaros que atacaban fuera del dominio, el imperio de Roma, ellos atacaban desorganizadamente, grupos por aquí, por allá, esto, el otro, pero si algo caracterizaba al ejército romano era sus filas, la manera en que ellos se organizaban. Específicamente, una parte de su defensa en la cual usaban unos escudos grandes y las filas de adelante cubrían, los de atrás hacían un techo y así, para que el ejército pudiera avanzar, a pesar de que hubieran flechas y todo, pudieran avanzar juntos y de esa manera mantener la posición que se les había encomendado. Hermanos, eso es una imagen muy apropiada para la iglesia. Un solo soldado con un escudo podía protegerse por un momento, pero si una flecha volaba encima, atrás, al lado, no podía cubrirse. Y Pablo está llamando a la iglesia a que todos pongan juntos su escudo y vayan manteniendo firme esa posición. Juntos, trabajando de esa manera. ¿Y cómo, hermanos? ¿Cómo podemos en la vida práctica hacer eso? Bueno, dice que tenemos que estar firmes en espíritu, en un mismo sentir. Y esta parte es muy, muy importante, hermanos. Una de las leyes de Dios al momento de que el pueblo entraba en la guerra es que los sacerdotes o los generales tenían que decir unas palabras antes de entrar a la guerra. Deuteronomio 20, versículo 8 nos dice, además de esto, los oficiales dirán al pueblo, ¿quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. Este es el asunto de estar firmes en un mismo espíritu, en un mismo ánimo. Si la misma ley de Dios prohibía que alguien dentro de las filas tuviera miedo, porque donde alguien quite su escudo, bueno, empieza a entrar todo el problema. Entonces, estar firmes en la fe conlleva animarnos unos a otros. Quizá usted no se da cuenta, pero cuando usted anima a otra persona, pone su escudo al lado de esa persona para protegerle del desánimo. Porque si hay algo que es muy contagioso, hermanos, es el desánimo. Es más fácil que digas, no, ya no funcionó y todo, sí, ya no funcionó, ni modo, hay que dejarlo ahí. Pero si tú dices, hay que echarle ganas, pocos te van a creer. Josué y Caleb, ahí está el caso, ¿no? Ellos dos diciendo, sí podemos, y el resto del pueblo desanimado. Estar firmes en la fe es animarnos unos a otros también. En el Espíritu es animarnos unos a otros.
Y hermanos, no tenemos que mentirnos para poder animarnos, no tenemos que decir todo va a estar bien, tal vez todo va a estar peor. Pero podemos animarnos con el hecho de que tenemos un Dios que es varón de guerra, que está en medio de su pueblo y que ha prometido maravillosas y preciosas promesas, nos dice en 2 de Pedro. Así que no tenemos ni siquiera que mentir, Dios nos da todo lo que necesitamos para darnos ánimo unos a otros. Otra cosa que hay que señalar de este texto es que un comportamiento digno del Evangelio es combatir unánimes por la fe del Evangelio. Ahí sigue diciendo el versículo 27, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y nuevamente este es un término militar, la palabra combatir. Es nuestro deber cívico como ciudadanos del reino de los cielos defender la sana doctrina y protegerla también y predicarla fielmente. ¿Por qué? Porque Satanás quiere llenar a este mundo de mentiras. Hermanos, las mentiras de Satanás son como el polvo en el aire. O sea, todos vemos el polvo, lo respiramos, nos enfermamos, pero aprendemos a vivir con él, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que predicar el aire puro de Cristo, de la sana doctrina, aquello que es beneficioso y provechoso. Nosotros somos llamados entonces a esa clase de combate, a hablar la palabra de Dios. Otra cosa más que puede ser señalada es que un comportamiento digno del Evangelio de Cristo es no dejarse amedrentar por la oposición. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Llamo su atención a esa palabra intimidados. Es muy colorida esta palabra. Normalmente se usaba esta palabra para hablar de los caballos en combate, que al ver al ejército y al ver todas las situaciones, los caballos empezaban a actuar como locos por causa del miedo y tumbaban al jinete provocándole heridas o inclusive hasta la muerte. A eso se refería con intimidados, un caballo con miedo en el momento de la batalla. Y hermanos, el mismo asunto queda para nosotros. No podemos tener esa clase de miedo. No debemos tener esa clase de miedo. ¿Por qué? Porque no es un actuar digno a la altura de nuestro deber con Cristo. Si usted se identifica como un ciudadano del reino de los cielos, como un cristiano, como un seguidor de Cristo, sin duda va a enfrentar muchas dificultades. En este mundo tendremos aflicción. Aflicción de parte de la carne, que vamos a querer hacer una cosa, pero nuestra carne nos va a decir, no vayas allá, no hagas esto. Vamos a tener dificultades con el mundo, las personas alrededor de nosotros, las ideas que hay. Y vamos a tener dificultades con Satanás mismo, molestando, hostigándonos, afectando, dañándonos de toda manera posible. Hermanos, estamos en una batalla por todas partes. Pero ¿qué se nos dice? Nada intimidados. Aquí podría referirse, hablando específicamente de los filipenses, de falsos maestros que se van a señalar en el capítulo 3, o de autoridades en Filipos que estaban también haciéndole la vida difícil a los filipenses, y Pablo les dice, no se intimiden, no tengan miedo por eso. En todo caso, cuando nosotros tenemos esta lucha, se hace una distinción muy clara entre los que son verdaderamente del Señor y los que no. La Biblia separa claramente la humanidad en dos grupos: quien está del lado de Dios y de Cristo y quien no está. Y cuando esa lucha entonces empieza fuertemente, esa distinción se hace más clara y pocos quedan en el medio. Y es lo que va a suceder, que dice el apóstol Pablo, esta es una clara distinción de que ustedes son del Señor y que aquellos no lo son. Y ustedes van a experimentar la salvación en toda su plenitud y aquellos van a experimentar la perdición por causa de alejarse del Señor. Ya vemos entonces que si nosotros nos identificamos del lado del Señor, entonces debemos de estar a la altura de nuestro deber cívico. Pero el asunto no queda ahí, hermanos. También somos llamados a estar
a la altura del privilegio de padecer por Cristo. Ese es el segundo punto que quiero señalar ahora. Versículo 29 nos dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Aquí entonces encontramos la bendición doble para aquellos que trabajamos, vivimos, somos parte de la causa de Cristo. Primeramente, se nos ha concedido creer. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos los ha concedido para ser salvos y para mantenernos en la batalla. Hay veces que, estoy seguro, es la experiencia de usted, en medio de una lucha tan difícil, se siente que ya no tiene fuerzas, pero Dios le da fe. Y en ese momento logra sobreponerse y por la gracia de Dios hacer lo que necesita hacer. Dios le da la fe, se le es concedido. Pero también, hermanos, la Escritura nos dice que se nos ha concedido también padecer por Cristo. Es un privilegio. Y así lo vieron los apóstoles cuando fueron maltratados. Hechos 5, 40 al 41 nos dice: ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Hermanos, honestamente, ¿cómo podemos nosotros regocijarnos de estar sufriendo? Mientras preparaba este estudio, leía la biografía de un hermano que lo acorralaron en un lugar por ser un predicador y la gente quiso empezar a golpearlo y él solamente se cubrió su cara. Y dice que empezó a recibir una nube de golpes ahí y cuando él quitó sus manos, vio sus manos llenas de sangre. Y lejos de ponerse a llorar, empezó a tener tanto gozo de haber padecido por causa de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros gozarnos de padecer por la causa de Cristo? Para entender debidamente eso, hermanos, tenemos que tener la mentalidad de un soldado. Un soldado se siente orgulloso de sus heridas de combate, ¿no es cierto? ¿Qué le lleva al soldado a sentirse orgulloso de sus heridas? Pues el corazón patriótico que tiene. Haberse esforzado de corazón hasta el punto de estar dispuesto a morir por una causa que él consideraba realmente importante. El soldado sabe, especialmente un veterano, que le va a poder contar a sus hijos, a sus nietos, acerca de esa herida que tiene acá, de una bala, de su pierna que tal vez la perdió en combate, y va a poder decir, y los niños van a estar encantados de escuchar una historia como esa. El soldado se sentirá orgulloso por su patriotismo. El cristiano no es tan diferente. Tenemos un llamado a desarrollar un fuerte sentido de patriotismo de nuestra ciudad celestial. Padecer en este tiempo y de este lado del cielo debe de ser para nosotros un privilegio, porque estamos padeciendo así como nuestro general, el Señor Jesucristo, padeció por nosotros. El Señor dejó en claro que vamos a tener un trato duro. Mateo 10:25, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa, hablando de Jesús, lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que es parte de seguir a Cristo. Pero hay algo interesante también, hermanos, que cuando nosotros padecemos por la causa de Cristo, nos unimos junto con aquellos hombres de fe que también han padecido por la causa de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¡Wow! O sea, ponerse al lado del apóstol Pablo, decir, estamos en la misma categoría, estamos en el mismo sentir, Pablo, los dos estamos en la misma lucha. ¡Qué honor, hermanos! ¡Qué honor! Hace unos años tuve el privilegio de conocer a un misionero
que había estado en Rusia y fue secuestrado por talibanes. Un hombre tan sencillo, tan humilde, había sido un marine y después se unió para ser misionero. Y mientras estaba enseñando a unos jóvenes a básquetbol para compartirles el evangelio, llegó una camioneta, se lo llevó por más de medio año secuestrado. ¿Sabe? Cuando me saludó, noté un dato muy interesante. No tenía su dedo. ¿Sabe por qué? Lo mandaron para decir, si no mandan el precio del rescate, lo vamos a matar. Así que fue una historia muy famosa que estuvieron involucrados varios países en aquel entonces para tratar de rescatar a este hermano que estuvo, si no me acuerdo, entre 180 días por ahí secuestrado. Le daban un poquito de espagueti frío y le dieron una vela en un cuarto encerrado donde estuvo todo ese tiempo. Escuchar el testimonio de este hermano me enchinaba la piel. Y yo decía, qué honor y qué privilegio tengo de escucharlo. Y cómo me encantaría que algún día pudiera estar yo acompañándole en esa clase de cosas, en esa clase de sufrimientos. Este hermano, alguien tan sencillo, tan humilde, tan entregado para el Señor. Oh, hermanos, tenemos que pensar profunda y seriamente aquí. Tenemos que aprender a sufrir debidamente como cristianos. A veces podemos quejarnos porque a la hora de llegar al mercado a comprar algo, no había un estacionamiento cerca. Tanta gente, ya esta ciudad, este pueblo tiene tantas personas, ya tengo que caminar más. Tal vez podemos estarnos quejando porque la comida no tenía suficiente sal, que cuando le abrimos a la llave de la regadera no salía el agua caliente como nosotros queríamos. Hermanos, yo lo aplico primeramente para mí, pero tenemos que aprender a sufrir debidamente como cristianos. A veces Dios en su misericordia va a poner una persona que realmente está sufriendo y vamos a decir, mejor me callo. ¿Cómo me vine a quejar por esto? ¿Cómo me vine a quejar por aquella cosa, verdad? Tenemos que pensar, hermanos, en que estamos en una batalla. El soldado está bien racionado, tiene que aprender a vivir con lo mínimo, tiene que soportar duras aflicciones, y esto por la causa de Cristo. Pablo quería que los hermanos de Filipos entendieran esto, hermanos, y entendieran también el privilegio de sufrir por Cristo, y de esta manera iban a poder estar a la altura de las circunstancias. Quiero empezar a concluir aquí. Viendo nuestro pasaje, hemos notado dos puntos importantes a los cuales nos guía la palabra de Dios. Primeramente, hemos sido llamados a estar a la altura de nuestro deber cívico como ciudadanos del reino de Dios. Y en segundo lugar, hemos sido llamados a estar a la altura del privilegio de padecer por Cristo. Ambos puntos nos han llevado a pensar cómo vemos nuestra vida aquí en la tierra y cuáles son nuestras expectativas de este lado del cielo si servimos a Dios. Si tenemos la mentalidad de este mundo de acumular, de vivir en paz, de lo mejor, lo más calmado, lo más tranquilo, entonces la Escritura no va a tener mucho sentido para nosotros. Pero si nos damos cuenta que de este lado del cielo tenemos una batalla constante, entonces vamos a darnos cuenta, el nombre de Dios y muchos versículos van a empezar a resaltar a nuestra vista para darnos cuenta que esta es una verdadera batalla. Algo muy importante que debe ser dicho, necesitamos tener en claro que estamos en una guerra. Solo hasta que veamos la vida desde esa perspectiva y el ministerio de esa manera, vamos a poder entender lo que Pablo le escribió a los filipenses aquí. Ya para terminar, hubo un misionero, esto lo leí en un libro, un misionero de Medio Oriente que estuvo allá por mucho tiempo y le invitaron para ir a Estados Unidos. En ese lugar donde él se encontraba, pues ser cristiano era ponerse una pistola en la cabeza, era muerte si la gente llegaba a saber que tú eres cristiano. Así que él llega a los Estados Unidos con toda su familia
y están por allá visitando. Y cuando ve los edificios, ve la comodidad, ve a las personas bien tranquilas y todo, pues él está dando sus enseñanzas. Y en una de las ocasiones un pastor le pregunta: oye hermano, ¿cómo le haces tú y tu familia para vivir allá con tanto peligro? Y le dijo: oh, eso es muy fácil. Yo más bien me hago la pregunta: ¿cómo ustedes le hacen para vivir el cristianismo en un lugar tan cómodo? Allá es fácil vivir el cristianismo porque todos los versículos están hechos para la batalla. Pero aquí, ¿cómo vivirlo cuando estamos en un ambiente pacífico y tranquilo? Quiero que nos vayamos pensando en eso. ¿Cómo vivir seriamente el cristianismo cuando usted puede agarrar su carro, ir allá, comprar comida, regresar a su casa, predicarle a sus vecinos y todos le van a decir gracias? ¿Cómo vivir realmente en la batalla para realmente que la palabra de Dios tenga sentido en nosotros? Por eso la exhortación es que nos comportemos de una manera digna del Evangelio de Cristo, sabiendo que es un privilegio padecer por Él. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por las pruebas y dificultades que llegan a nuestra vida, Señor. En el momento nos causan dolor y tristeza, pero son batallas que necesitamos aprender a pelear para darnos cuenta que usted es poderoso guerrero, que viene a nosotros en nuestro rescate, que tenemos armas para esa lucha: la fe, la confianza, la promesa. Por lo contrario, Señor, cuando vamos nuestra vida tan pacífica, de repente dejamos de mirar las Escrituras, de repente dejamos de orar, de repente dejamos de buscarle, Señor. Así que le damos gracias por esas batallas y esas luchas que nos permite enfrentar, Señor, en tiempos cuando nuestro país también goza de cierta paz y tranquilidad. Siga bendiciendo a su iglesia con una buena medida, tanto de paz como de lucha, para que nosotros aprendamos a seguirle correctamente. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.